¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Jacome. Hoy hablaremos del editorial del diario El Universo del día viernes 15 de septiembre y haremos un pequeño resumen. Comenzamos. Amenazas a las libertades. En este artículo presentamos un tema llamativo titulado ¿Venezuela es mejor que Ecuador?, escrito por el columnista Walter Spurrier. Es importante destacar que este columnista recibió un correo amenazante por abordar este tema. En el escrito del 8 de septiembre se abordó la difícil situación que enfrentan los periodistas ecuatorianos en medio de la crisis política, social e institucional. Con la redacción podemos percibir la gravedad de la situación en el país a raíz de un artículo que contenía conclusiones amenazantes hacia un periodista por expresar una opinión fundamentada. Siguiente tema. El origen de Satán. En este texto escrito por Adrián Santiago Pérez Salazar, se destaca la manera en que nos introduce al tema del ángel caído, también conocido como Satán o Belcebú. Entre otros nombres, a lo largo de la historia, este personaje ha sido objeto de estudio desde el Antiguo Testamento hasta las escrituras de la Biblia, así como por personas cercanas a la religión en este relato. Se evidencia que nunca es suficiente conocer acerca de la religión o su historia, sino que con el tiempo su evolución teológica nos revela sus verdades. En este contexto se plantea que Satán no es simplemente un ángel caído, sino que su significado es adversario, a lo que indica que se opone a Dios. Esto no está escrito en el Antiguo Testamento, sino que se relata entre otras escrituras, donde se describe como uno de los servidores más cercanos a Dios. Siguiente tema. Cuando falla la justicia. En el artículo escrito por Eduardo Peña Triviño, se aborda el tema de los problemas en el sistema judicial y democrático, no solo en Ecuador, sino también en gran parte del mundo occidental. Se critica la falta de soluciones concretas por parte de quienes expresan sus opiniones sobre estos temas. Se resalta la importancia de la función judicial y se plantea la preocupación de que si los jueces pueden ser comprados, se favorecen a quienes puedan pagar en un lugar de brindar justicia a quienes la necesitan, lo que resulta desalentador para el país. Se menciona dos consejos, el de la participación ciudadana y el control social, como instancias que tienen la responsabilidad de designar autoridades de control y consejos de judicatura para supervisar a los administradores de justicia. Sin embargo, se señala que los resultados a menudo favorecen a aquellos que tienen más poder. Seguimos. Las reservas y la dolarización. En el artículo de Gabriela Calderón de Burgos se aborda un tema de gran interés para los ecuatorianos: las elecciones de los candidatos a la presidencia. Ambos candidatos, Daniel Noboa y Luisa, tienen planes de trabajo complejos. Daniel Noboa, asesorado por su padre y su gabinete, propone utilizar 1.500 millones de una reserva del país para financiar su candidatura. Este dinero proviene de diversas fuentes como aportaciones al IES, prefecturas, municipio, entre otras entidades públicas. Sin embargo, Luisa, por otro lado, tiene una propuesta similar, pero con la diferencia de que planea utilizar 2.500 millones y está asociada al partido de Rafael Correa. Ambos candidatos no han explicado adecuadamente el origen de estos fondos, ni cómo afectarían a los ecuatorianos, especialmente a los jubilados que no reciben suficiente para sus pensiones. Siguiente tema. Chamo, ¿qué haces aquí? El artículo de Giovanni Carrión Ceballos aborda la realidad de Venezuela y la manera en que los gobiernos, cuando se enfrentan a la déficit fiscal, recurren a medidas poco creativas como cargar impuestos a sus ciudadanos, sin considerar su capacidad de pago. Sin embargo, es importante destacar que existen otras medidas más factibles y beneficiosas para el país, como la implementación de un impuesto progresivo basado en las ganancias. En una entrevista, la candidata a la presidencia del Ecuador afirmó que los venezolanos están regresando a su país porque se sienten más seguros y tienen una mejor calidad de vida que en Ecuador. Sin embargo, el Observatorio de Finanzas de Venezuela muestra un crecimiento negativo del PIB en el primer, segundo y tercer trimestre del año, con una inflación
anualizada de 439%, lo que indica un aumento significativo en los precios de bienes y servicios. Con esto culmino el resumen. Muchas gracias. El día de hoy informa por ustedes Carmen Young, estudiante de la carrera Comunicación en Línea, Grupo G. Como título de hoy tenemos Amenazas a las libertades. Para nadie es un secreto que Ecuador se encuentra atravesando la peor crisis de inseguridad en los últimos años. Debido a esto, periodistas ecuatorianos se han visto gravemente afectados, como es el caso del columnista de Diario El Universo, Walter Spurr, quien al publicar el artículo Venezuela mejor que Ecuador, fue blanco de amenazas vía correo electrónico. Dicho título llamó la atención del columnista, ya que la candidata a la presidencia, Luisa González, afirma que Venezuela se encuentra en unas mejores condiciones de vida actualmente que Ecuador. Hacemos énfasis en la gravedad del asunto, ya que las autoridades deberían estar más alerta a cualquier intención de callar la libertad de expresión. Nosotros como periodistas tenemos el único fin, que es informar a la ciudadanía y velar por la paz y el respeto de todos los ecuatorianos. Las reservas y la dolarización. Con una asombrosa segunda vuelta en las anticipadas elecciones 2023, dejan como resultado a dos candidatos a la presidencia, Daniel Noboa y Luisa González, quienes ambos proponen tomar dinero de la Reserva Internacional para de esta manera reactivar la economía del país. Situación que no es tan viable para los ecuatorianos en estos momentos, debido a que tendrían que aventurar los suministros líquidos financieros. Al ser Ecuador un país sin moneda propia y tener a préstamo el dólar, no es considerable, ya que para lo único que nos serviría esta cantidad de la RI es para cubrir gastos al darse una catástrofe por el fenómeno del niño y ampliar así nuestros créditos. Ambos candidatos venden esta propuesta como estimulante a la economía. Es evidente para quienes asignan el crédito en el sistema financiero, ya que no disponen del 100% de los activos líquidos, porque el Banco Central del Ecuador se los prestó al gobierno, dando como resultado que esta propuesta tan solo restringe el crédito, frena el crecimiento y termina alzando las tasas de interés. Cuando falla la justicia, Ecuador ya no puede tolerar la inseguridad de sus calles, porque viven con el miedo diario a los chantajistas, o mejor conocido como vacunadores, que impiden el crecimiento de la economía de ese país, a causa de los diversos grupos criminales que existen hoy en el territorio nacional. ¿Por qué pedimos su eliminación? Cuando falla la justicia, Ecuador ya no tolera un acto más de inseguridad en sus calles, porque viven con el miedo a diario y la incertidumbre por los chantajistas, o mejores conocidos hoy en día como vacunadores. Estos grupos delictivos tan solo frenan que la economía de este Ecuador crezca. Pocos son los jueces que hoy en día viven sin llevar una culpa, ya que la mayoría tan solo se dedican a llenar sus bolsillos de dinero. Y de esta manera corrompen al sistema jurídico sin tomar en consideración que afectan atrozmente a todo un Ecuador, favoreciendo de esta manera a los verdaderos culpables y dándole más poder sobre nosotros. Chamo, ¿qué haces aquí? Cuando una administración pública de algún país no es capaz de recaudar el suficiente dinero para poder suplir sus gastos, la decisión más viable que ellos optan por tomar es el subir sus impuestos. Esto afecta gravemente al Producto Interno Bruto. Nuevamente, como es costumbre de parte de la candidata a la presidencia, Luisa González, en una visita a Radio SRO, respondió la pregunta del periodista, la cual hacía énfasis al tema de la cantidad exuberante de migrantes venezolanos que se encuentran en el país actualmente, y dijo lo siguiente: sí nos preocupa a los ecuatorianos, ya que vemos diariamente correr venezolanos por aquí. A lo que ella respondió que los 475.000 migrantes que se considera que existen actualmente aquí en el territorio están corriendo de nuevo a Venezuela, ya que tienen mejores condiciones de vida que Ecuador.
Dicho comentario emitido tuvo gran persecución en la población, ya que según cifras palpables al ojo humano, eso no tiene lógica alguna. Solamente comparando el sueldo que tiene el país vecino en cuestión es 10 veces más bajo que el del Ecuador. Y por otro lado, en temas de seguridad, tan solo en el 2022, fuentes confiables afirman que Venezuela se llevó el primer lugar en problemas de violencia y asesinatos, lo que nos lleva a descifrar que la candidata emitió una declaración totalmente falsa y sin fundamento alguno. El origen de Satán. Según personas que estudian el origen de la naturaleza y criaturas extrañas que existen en este mundo, afirman que como hay el bien, también existe el mal. En este caso, como la presencia de Dios, es normal que esté presente la presencia del famoso Satán. No sabemos su origen con exactitud, ni la creencia de dónde viene, porque los textos bíblicos mencionan a Satanás, el cual lo describe como otro ángel de Dios, y nunca lo describen como un ser maligno, ya que en hebreo la palabra tendría el significado de adversario. Pero lo más sorprendente es que este no es el papel según la Biblia, es decir, no proviene de la literatura bíblica. Hace algún tiempo, exactamente en el siglo II a.C., existían tres libros, el cual era Enoch, el libro de los jubileos y el testamento de Moisés, que no formaban parte de los textos bíblicos y eran llamados apócrifos. El contenido de estos libros tuvo una gran influencia en religiones como es el judaísmo, el cristianismo. Estos libros dan la idea de que hubo ángeles rebeldes y que Satanás fue uno de los que fueron expulsados después de desobedecer a Dios, porque no podía ser un ángel. Dios se convirtió en su enemigo. Estos libros también nos explican por qué existe el mal en el mundo, porque todo es causado por Satanás, afirma según. Esto nos lleva a una conclusión puramente psicológica, que sería el impulso de la mente humana. Mi nombre es Lisbeth Mogrovejo, integrante del Grupo G de Redacción Comunicacional. Editorial Amenazas a las Libertades. El columnista Walter Spurrier recibió un correo electrónico amenazante tras la publicación de su artículo Venezuela Mejor Ecuador. El 8 de septiembre, la Red Internacional de Periodistas publicó un artículo acerca de la situación que están viviendo los periodistas ecuatorianos frente a la crisis política y social que atraviesa el país. La nota hace referencia al encuentro virtual que se dio entre especialistas ecuatorianos y la amenaza al columnista por una opinión argumentada, lo cual interfiere al derecho de expresarnos e informarnos por los medios de comunicación. Una de las exponentes en discusión fue: si atacamos a un periodista, si lo matamos, si lo secuestramos y si lo agredimos en redes sociales y no pasa absolutamente nada, también podemos hacerlo con los demás. Un mensaje de impunidad. La violencia no es el camino en ningún caso. Las leyes locales y las normas internacionales defienden el derecho a la libertad de expresión. Las reservas y la dolarización. Algunos candidatos a la presidencia propusieron utilizar el dinero de la Reserva Internacional para mejorar la economía del país, pero varios análisis realizados sobre esta propuesta de campaña, como la de Luisa González, que propone tomar 2.500 millones, y la de Daniel Noboa, con 1.500 millones, pero tales propuestas no reactivarían la economía del país y pondrían en riesgo el sistema financiero. El RI está compuesto por fondos acumulados de depositantes del sistema financiero privado y público, municipios, prefecturas, empresas estatales y el IES. Hasta el 8 de septiembre, la RI acumulaba un total de 6.876.5 millones. Un 83% corresponde al sistema de canje y al sistema de reservas financieras. Los activos líquidos que respaldan la demanda de cambio en el país es un total de 87,2 millones. Analizando esta situación, los candidatos tendrían que sacrificar la provisión de liquidez del sistema financiero en mayor o menor medida. Cuando falla la justicia. La democracia es una forma de gobierno criticada por muchos como una forma poco convencional para estos días. La democracia no solo falla en nuestro país, sino en todo el mundo occidental. El problema no ejerce en la forma de gobierno, sino en aquellos que ejercen el poder y las distintas funciones públicas. El problema radica en el poder judicial, en los jueces que se dejan comprar por delincuentes para poner las leyes a su favor. Este país se unido en la injusticia y la desigualdad. El Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, que fácilmente se pueden manejar para conseguir beneficios propios. Otro ejemplo es el Consejo de la Judicatura. Podemos decir que estos organismos han sido ineficientes.
La justicia perece y también la confianza en las instituciones públicas. Este país está lleno de impunidad. Los derechos humanos favorecen a los malos, mientras que desfavorece a la gente humilde y trabajadora. No podemos tolerar que la inseguridad ciudadana en las calles provocada por bandas delictivas se le asume la desconfianza a la democracia. La escritora Elena de Guay afirmó que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean tan sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Chamo, ¿qué haces aquí? La candidata presidencial por el correísmo, Luisa González, en una entrevista radial sostuvo que los venezolanos están corriendo de vuelta a su país porque es más seguro que Ecuador y tendrían mejores condiciones de vida. El Observatorio de Finanzas de Venezuela afirma que hubo un crecimiento negativo del PIB de 6,3% en el segundo trimestre del 2023. Esto se le suma una tasa de inflación de 439%, una subida excesiva en los precios de bienes y servicios. La tasa de homicidios en Venezuela es de 40,4% y en Ecuador de 25,9%. Es una falacia sostener que por el momento la situación de Venezuela sea mejor que la de nuestro país. Una declaración poco favorable para la candidata presidencial, la cual trata de endilgar su inexactitud al periodista con el que sostuvo la entrevista. Aquí la ocurrida frase entre venezolanos: chamo, ¿qué haces aquí? El origen de Satán. La compleja relación entre la teología y la historia al revelar verdades eternas e inmutables, como el origen histórico de Satanás. Mientras que el Antiguo Testamento lo encontramos como un servidor de Dios, en el Nuevo se refiere a este ser ya como un adversario de Dios y toda su creación. El concepto de demonio que hoy tenemos acerca de Satanás no tendría origen en la literatura bíblica, sino en textos que surgieron por el siglo II a.C., como el libro de Enoc, el libro de Jubileos y el Testamento de Moisés, siendo relegados como libros apócrifos. En estos manuscritos explican por qué en un mundo creado por Dios los justos sufren a mano de los injustos, siendo Satanás el causante de todo el mal en este mundo. La persecución del emperador Seleucida a los hebreos está lleno de muchas muertes, el cual a base de torturas inhumanas intentaba hacerlos abandonar sus creencias religiosas. Por estos escritores era angustioso creer que un mundo dirigido por Dios tenían que sufrir persecuciones por ser fieles a sus convicciones religiosas. Solo la existencia de un poder oscuro podría ser la causa para una explicación a todos sus mártires. Sean bienvenidos una vez más a este canal de información. Les saluda Alexandra Baque y el día de hoy le traeremos un resumen de las columnas y opiniones publicadas por el diario El Universo el pasado viernes 15 de septiembre. Amenazas a las libertades. UNED publicó un artículo el 8 de septiembre sobre los temas políticos, sociales e institucionales que afectan a los periodistas ecuatorianos. Un defensor mencionado en el artículo señala que atacar a un periodista, matarlo, secuestrarlo y utilizar las plataformas de redes sociales sin ninguna consecuencia puede ser perjudicial para todos. La paz es la única opción para todos y el descontrol del crimen organizado requiere esfuerzos sociales y burocráticos para unir a la gente, mientras existen otros peligros que buscan silenciar las opiniones, tal como sucedió con el equipo periodístico del diario El Comercio en las fronteras de Colombia. Reservas y dolarización. Luisa González ofreció $2.500 millones y Daniel Noboa $1.500 millones. El problema de esta propuesta es que no estimula la economía y perjudica el sistema financiero. El objetivo es satisfacer las necesidades de liquidez de la sociedad a través de la dolarización y permitir que el sistema financiero aumente la cantidad de crédito y liquidez en circulación. De los $6.876 millones, los sistemas cambiarios y los sistemas de reserva en efectivo representaron 5.761 millones o el 83%. En otras palabras, las reservas internacionales se componen
casi en su totalidad de reservas y activos líquidos mantenidos en el Banco Central, que respaldan la emisión de moneda para satisfacer las necesidades de divisas del país, moneda por valor de 87.2 millones de dólares. Para cumplir sus promesas, los candidatos tendrán que asumir mayores o menores riesgos al proporcionar liquidez al sistema financiero. Los prestamistas del sistema financiero se dan cuenta de que ya no tienen un 100% de liquidez, porque el Banco Central del Ecuador ha estado prestando a los países, pero en igualdad de condiciones ahora pueden prestar menos que cuando tenían todo lo demás. Cuando falla la justicia, la democracia es condenada y acusada de no ser una forma moderna de gobierno, no solo en nuestro país, sino en casi todo Occidente. Pero como suele ser el caso, nuestros detractores no se han unido a nosotros en el camino hacia una mejor forma de gobierno que satisfaga las necesidades de justicia y paz de la población. Los jueces no respetarán la ley si son deshonestos y sobornables. En cambio, apoyarán a quienes puedan pagarles. La Constitución actual crea dos partidos depredadores, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es de fácil administración y tiene facultad para elegir órganos de control, y el Consejo de la Judicatura, que elige y gestiona a los funcionarios judiciales. La seguridad jurídica, piedra angular del Estado de Derecho, se verá socavado si empezamos a mirar retrospectivamente las decisiones que ha tomado el Estado, lo que socava la justicia y la fe en las instituciones democráticas. Creo que sería ventajoso para el presidente Guillermo Lasso fortalecer las defensas de las poblaciones para defender mejor a los desfavorecidos, a la gente común, a los trabajadores y a los inversionistas. El origen de Satán. Hoy le hablaré de uno de los ejemplos más interesantes de este fenómeno, la historia del origen de Satanás. Aunque hay algunos versículos raros en el Antiguo Testamento en los que aparece un ángel llamado demonio, no era como las criaturas demoníacas que conocemos hoy. Aunque la palabra diablo significa enemigo en hebreo, en el Antiguo Testamento este ángel no es descrito como un enemigo de Dios, sino más bien como uno de sus siervos. La razón por la que este ángel se le llama demonio es porque en algunas historias sobre su apariencia Dios le permite ser enemigo de las personas. Por ejemplo, el caso de Satanás se puede encontrar en el libro de Job, donde Dios le dio el poder de probar la fe de Job. También aparece en el libro de Enoc. De hecho, fue en esa literatura donde, entre otras cosas, apareció por primera vez la idea ahora familiarizada de ángeles rebeldes y que los demonios del Antiguo Testamento se convirtieron en enemigos de Dios. Esta literatura utiliza la existencia de estos agentes satánicos para explicar por qué, en un mundo creado por Dios, los justos a menudo son perseguidos por los injustos. Satanás, no Dios, es responsable del bien. Aunque esta no fue la primera catástrofe que vivió el pueblo judío, fue la primera vez que se enfrentó a alguien que sistemáticamente intentó destruir su identidad y religión. Los autores de estos textos fueron perseguidos por intentar permanecer fieles a Dios y no podían explicar cómo su dura realidad podía ser manipulados por un mal existido como él. Mi nombre es Karina Chamba, estudiante del segundo semestre de Comunicación Social del curso C4. Voy a dar a conocer sobre un resumen de los siguientes artículos que se detallan. Entre ellos tenemos las amenazas a las libertades. Este artículo, que fue escrito por el analista Walter Spurrier sobre el tema Venezuela mejor que Ecuador, este artículo trajo a colación
muchos inconvenientes, entre ellos el mismo que recibió un correo electrónico con amenazas por dar esta opinión. Por tal razón se considera que al momento de emitir una noticia o información se debe tener documentación argumentada, verificada, para poder brindar esta información a los lectores, sobre todo cuando se trata de un personaje político o en una campaña electoral. Además, tenemos el artículo presentado por Gabriela Calderón en el tema las reservas y la dolarización. Este tema es de mucho interés, sobre todo ya que estamos en la última fase de un proceso electoral para elecciones presidenciales. En este caso tenemos los candidatos Daniel Noboa y la candidata Luisa González, donde ellos indican tomar un valor del dinero de la Reserva Internacional, el mismo que es con la finalidad de reactivar la economía. Pero hay que considerar que como ciudadanos debemos analizar nuestro voto, ya que no estamos para estar en improvisaciones. Ecuador ya no está para ello. Más bien necesitamos un cambio contundente para poder articular un trabajo en beneficio de nuestro país. Adicional a ello tenemos también otro artículo que se cuando la justicia falla, el mismo que es escrito por Eduardo Peña Triviño. En este artículo se puede dar a conocer acerca de la llamada justicia, que no solo se vive en nuestro país, sino también se vive a nivel mundial. Bueno, esto no podemos nosotros culpar tanto al gobierno, sino a los servidores públicos que laboran en distintos espacios. Sobre todo, en este gobierno no se puede contrarrestar con el sistema cuando esto ya viene desde una secuencia de años anteriores. Dentro de otro artículo tenemos Chamo, ¿qué haces aquí? Este artículo fue por Giovanni Carrión Ceballos, el mismo que se informa la necesidad de cubrir el déficit fiscal. Bueno, en sí el Estado cobra ciertos impuestos a la ciudadanía, con lo cual se limitan las posibilidades de expansión del consumo. ¿Qué se puede decir aquí? ¿Y por qué se le dice chamo? ¿Qué es aquí? Se indica que la candidata Luisa González en una entrevista indicó que Venezuela es un país que estaría mejor que Ecuador, pero según la mayoría de más de 6,5 millones han migrado desde Venezuela. ¿Por qué razón? Por la inseguridad que se presenta, por la falta de empleo, que todo esto ha traído que las personas de Venezuela salgan de su país. Además tenemos otro artículo de mucha importancia, es Adrián Santiago. Se trata sobre el origen del Satán. ¿Qué nos indica este escritor? Que mientras en la antigüedad se construían los primeros sistemas religiosos, la existencia del mal estuvo siempre implicada y racionalizada. Bueno, estos mitos de creación a menudo a un dios supremo, o se podría decir a un rey de los dioses, el mismo que controlaba todo, e incluso a los demás dioses y naturaleza. Muchas gracias.